Dios los bendiga, amados hermanos. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante que se pregunta a la gente. ¿A dónde va el alma de una persona cuando muere? ¿Qué sucede después de la muerte? ¿El alma va directo a la eternidad? ¿O será que el alma se duerme junto con el cuerpo hasta el final del día de la resurrección? Hoy los invito a ver lo que dice la Biblia. En primer lugar, vamos a dejar en claro que sí existe la resurrección del cuerpo. La resurrección del cuerpo es una doctrina fundamental en las Escrituras. Se refiere a la acción de Dios de resucitar un cuerpo de entre los muertos y reunirlo con el alma y el espíritu de la persona de la cual estuvo separado durante el estado intermedio. Pablo dijo: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. 1 Corintios capítulo 15, versículo 13. La resurrección del cuerpo está garantizada por el hecho de la resurrección de Cristo. En términos generales, el cuerpo resucitado del creyente será como el cuerpo resucitado del Señor. Será transformado en un cuerpo celestial, incorruptible, adaptado para el nuevo cielo y la nueva tierra. Esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 42 al 44, y en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Y la pregunta está justamente en este punto. ¿Qué sucede con el alma de una persona al morir? ¿Acaso duerme junto con el cuerpo hasta el día de la resurrección? ¿O será que el alma es inmortal y va directamente a la eternidad? Muchos de los que creen en la doctrina de que el alma duerme se confunden con pasajes que hacen ver a la muerte como un dormir. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Acerca de los que duermen. Esta frase se refiere a creyentes que habían muerto y cuyas almas estaban en el cielo. Eso no quiere decir que los muertos estén como si fuera en un sueño del alma. Los tesalonicenses no entendían cómo la resurrección de los creyentes que habían muerto se relacionaba con el arrebatamiento de los creyentes vivos en el momento de la segunda venida de Cristo. También hay pasajes como en el del libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 59 al 60, donde Esteban murió apedreado y dice la Biblia que entregó el espíritu y durmió. Pero el asunto está en que cuando la Biblia habla sobre la muerte como un dormir, se refiere al cuerpo y no al alma. Nosotros somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Así nos enseña claramente la Biblia. Y ella llama a la muerte del cuerpo como un dormir, porque tenemos la esperanza de que nuestros cuerpos resucitarán un día. Nuestro cuerpo muere y se hace polvo, pero nuestra alma es inmortal. Ella trasciende a la muerte del cuerpo. Cuando la Biblia dice en Ezequiel capítulo 18, versículo 4, que el alma que pecare morirá, por favor, hay que leer todo el contexto para ver que Dios está usando la palabra alma para referirse a la vida del hombre. No está estableciendo una doctrina de que el alma cesa cuando el cuerpo muere. Jesús contó la historia o parábola del rico y Lázaro, demostrando que aunque el cuerpo muere, el alma no muere, sino que pasa a la eternidad. Jesús dijo: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lucas capítulo 16, versículo 22 al 23. El rico había vivido toda su vida centrado en sí mismo. Escogió el mal y sufrió su alma eternamente en un lugar de tormento. Lázaro, a pesar de su pobreza, su corazón era recto delante de Dios. Él nunca abandonó su fe en Dios. Murió su cuerpo y su alma fue llevada de inmediato al paraíso con Abraham. El destino de sus almas fueron irreversibles cuando murieron. Jesús siempre usó ejemplos de las cosas reales y conocidas por la gente para dar sus enseñanzas. Sus parábolas siempre estaban basadas en ilustraciones de la vida real. Si Jesús usara como enseñanza a algo que la gente no conoce o que no es real, entonces ¿qué sentido tendría usar una parábola como para dar una enseñanza? Jesús no pudo haber inventado un Hades o un seno de Abraham. Amados hermanos en la fe de Cristo, Jesús nos dio una enseñanza de lo que realmente sucede en el mundo espiritual. Cuando una persona muere, su cuerpo va al polvo, pero su alma va hacia uno de los dos destinos eternos, al lugar de tormento o al paraíso. El apóstol Pablo tenía bien en claro que cuando un creyente muere, su alma pasa a estar a la presencia del Señor.
Veamos en Filipenses capítulo 1, versículos 21 y 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Los verdaderos creyentes que viven dentro de la voluntad de Dios no tienen por qué temer a la muerte. Saben que Dios tiene un propósito para su vida y que la muerte, cuando llega, es simplemente el final de su misión terrenal y el comienzo de una vida mejor con Cristo. En el versículo 23 dice el apóstol Pablo: me es difícil decidirme por una de las dos cosas. Por un lado quisiera morir para ir a estar con Cristo, pues eso sería mucho mejor para mí. Aleluya. ¿Cuántos desearían morir para estar inmediatamente en la presencia de Dios? He aquí, yo les hago una pregunta a los que no creen en la eternidad de las almas. ¿En dónde está el Cristo resucitado? ¿En el sepulcro o en el cielo? En el cielo, ¿verdad? Allá es donde el apóstol Pablo sabía que iba a ir su alma inmediatamente después de la muerte de su cuerpo. También dijo Pablo: y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 8. Este y otros versículos enseñan con claridad que no hay lapso de tiempo entre la muerte y la vida venidera. La muerte del creyente lo lleva de inmediato a la presencia de Cristo. Así que el morir es ganancia. Esto no significa que Cristo no está con los creyentes ahora, porque la obra del Espíritu Santo es ser mediador para el creyente de la presencia de Cristo. El creyente ya está con el Señor por la fe y no por lo que se puede ver. Pero no solo Pablo sabía la verdad absoluta de la eternidad de las almas, sino que también Pedro en su segunda carta deja ver que Dios le había revelado que iba a morir pronto y que iba a abandonar el cuerpo para estar en su presencia. Leamos en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 13 al 14. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Note algo aquí muy importante. Pedro le llama a la muerte a abandonar el cuerpo. Pero si el alma muere con el cuerpo, como algunos andan diciendo por ahí, entonces pregunto, ¿qué está abandonando a qué? Obviamente Pedro se refiere a que su alma abandonará el cuerpo para ir al cielo. La historia del ladrón arrepentido en la cruz, en Lucas capítulo 23, versículo 43, es otro de los muchos ejemplos que existen. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hoy no fue ninguna mentira, ni una manera de decir después de 2000 años. Está claro que el cielo y el paraíso indican el mismo lugar en 2 Corintios capítulo 12, versículos 2 y 4. Las palabras de Jesús enseñan con toda claridad que después de la muerte la persona salvada va a ir de inmediato a la presencia de Cristo en el cielo. También en el Salmo 16, versículo 10, refiriéndose a Jesús, el salmista dijo: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este pasaje profético comprobaba que Dios no permitiría que el alma de Jesús se quedara allí en el Seol, ni que su cuerpo llegara a descomponerse, pues estaba profetizado que Él resucitaría el tercer día. Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 1: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. La palabra tabernáculo se refiere al cuerpo terrenal del creyente. Dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Seguramente se refiere a un cuerpo temporal preparado para los creyentes en el cielo mientras aguardan el cuerpo resucitado. Nótese que Moisés y Elías en el monte de la transfiguración aparecieron vestidos con un cuerpo celestial, a pesar de estar esperando el cuerpo resucitado. Además, en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11, las almas que en el cielo visten ropa blanca y son visibles, no son almas desnudas. Por último, quiero responder a una de las mayores dudas que algunos tienen sobre este tema. Ellos dicen, si habrá resurrección de muertos, entonces ¿cómo pueden estar en el cielo sus almas si es que van a resucitar? O están en el cielo o están enterradas en la tierra. La respuesta a esta pregunta o duda está en el pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17, que habla de la venida del Señor y la resurrección de los muertos. Veamos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Presten atención aquí.
Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí está hablando el apóstol Pablo, un acontecimiento maravilloso. Cuando Cristo esté descendiendo del cielo por su iglesia, ocurrirá la resurrección de los muertos en Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Al mismo tiempo que se levanten los muertos en Cristo, los creyentes vivos que estamos en la tierra, seremos transformados en un cuerpo revestido de inmortalidad. Esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 53. Eso ocurrirá en un tiempo muy breve, en un abrir y cerrar los ojos. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Los creyentes resucitados y los transformados serán arrebatados juntos para reunirse con Cristo en el aire, es decir, en la atmósfera entre la tierra y el cielo. Amados hermanos, estos pasajes bíblicos derriban por completo la doctrina del sueño del alma o de que el alma se aniquila. Aquí se nos enseña que Jesús vendrá con las almas de los que murieron cristianos del cielo a las nubes, y estas almas descenderán del cielo y tomarán sus cuerpos y serán resucitados incorruptibles. Lo espiritual se unirá con lo físico para ahora recibir un cuerpo glorificado. Algunos podrán decir, ¿para qué hace falta la resurrección si esas almas están en el cielo? La respuesta es que Dios dio promesa de redención, no solo para nuestra alma, sino que también para nuestro cuerpo. Por esto Cristo resucitó, para que nuestros cuerpos sean también un día revestidos de gloria. Amados hermanos, hay un arsenal muy grande de evidencia bíblica de que el alma va hacia el destino eterno, dando lugar a una sólida doctrina bíblica de que el alma no muere. Cuando un impío muere, su alma va directamente al infierno, donde es atormentado hasta después del milenio. Sus cuerpos serán resucitados para ser juzgados por Dios. Se les demostrará con evidencias por qué están condenados, y entonces serán echados al lago de fuego junto con Satanás y sus demonios. Pero por otro lado, cuando un creyente muere, su alma no se queda en el sepulcro, sino que va directamente a estar en la presencia del Señor. Él conoce los que son suyos y están inscritos en el libro de la vida. Un día esas almas de cristianos que ahora mismo están en el cielo vendrán con Cristo en las nubes y tomarán sus cuerpos resucitados para ser transformados en el aire, junto con nosotros los cristianos que vivamos para ese día y para ese momento. Amados hermanos, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios los guarde y los bendiga grandemente. Siervo inútil soy. Les habló el hermano William Cabrera.